Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Continúa el recuento de votos, el proceso continúa y vaya que va lento, porque ahora en más de 300 mesas se van a recontar las cédulas de votación una por una. Y reitero, como la diferencia entre el señor Sánchez y el señor López Aliaga es muy pequeña, hay que contar hasta el último voto. Y a la par continúa la narrativa del fraude. Por supuesto, el cuento del fraude sigue, ¿no es cierto?, presentándose a la opinión pública como veraz, cuando todos sabemos que es falso. Si el señor López Aliaga estuviera en segunda vuelta tranquilo, con una diferencia de votos estupenda, no habría ningún cuento del fraude. Se mezcla sistemáticamente problemas administrativos y logísticos de la OMP el día de la elección con fraude, como si fuera lo mismo. ¿Para qué? Para convocar a una nueva votación, porque ese es el objetivo, o ya no. También vamos a tener que dedicarle algunos minutos al Ejecutivo peruano, porque hay un lío con la compra de los aviones a Estados Unidos que se frustró de aquellos, que puede implicar la salida de varios ministros, rumor que viene recorriendo Lima desde el fin de semana. De todo esto vamos a hablar el día de hoy, pero antes tengo que cumplir con los auspiciadores del programa. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Audifone, ¿siente que ya no escucha como antes? ¿A veces le cuesta seguir las conversaciones? En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y vamos a lo nuestro. Sigue el cuento del fraude mientras sigue el recuento de votos. Rafael López Aliaga ha lanzado ya ayer en redes sociales una serie de teorías de la conspiración por las cuales la elección peruana está en manos de una coalición cubano-venezolana que ha generado algo nuevo llamado Código API, con el cual tú entras a la página web de la OMP y cambias los resultados con mesas virtuales de código 900. Ya, todo esto es un cuentazazazo. Probablemente al señor López Aliaga lo han engañado, pobrecito, ¿no? No tiene idea de lo que está hablando. El código API es un código que tienen todas las páginas web que colaboran con software que no es el suyo propio. ¿Para qué? Para que todos podamos entrar y sacar toda la data que estamos sacando para los cuadros que, por ejemplo, yo voy a presentar hoy en el programa. Y el código 900 es el de las mesas de centros poblados. Centros poblados menores que normalmente están alejados de la capital del distrito. Por eso tienen un código especial. Es difícil llegar ahí. Pero al margen de las teorías de la conspiración, ayer llegó a mis manos una carta del personero legal de Renovación Popular que marca una pauta completamente distinta de aproximación. Aquí ya no están pidiendo la nulidad de las elecciones, para nada. Ni siquiera le piden a Burneo la salida de Corbeto, porque Burneo no es responsable ni de la permanencia ni de la salida de Corbeto. Lo que le piden es lo mismo que ha señalado el candidato Nieto. Solicita fiscalización del cómputo de votos en la circunscripción de Lima Metropolitana con las actas de garantía y dos,
auditoría técnica del cómputo de votos a nivel nacional. No está mal, esto puedes hacerlo en una semana. Ahora, ¿por qué presentan esta solicitud? Ahí es la parte más floja de su escrito, porque dice que pide esta solicitud por cuanto a la luz de los acontecimientos producidos en el día de la jornada y días posteriores, se han producido serios cuestionamientos que afectan el cómputo efectuado por la OMPE. Pero no dice cuáles son esos serios cuestionamientos. Yo espero que no crea la teoría de la conspiración cubano-venezolana, el API, los 900 y todo lo demás, pero en fin. Así como la legitimidad de los resultados electorales, los cuales no responderían a la fiel obtención de la voluntad popular proveniente de las urnas. Y porque resulta fundamental que el propio sistema electoral cuente con un examen sistemático, crítico y objetivo del proceso electoral y del cómputo de los votos a cargo de una entidad profesional que brinde un análisis imparcial e independiente. Lo que están pidiendo es una auditoría externa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que están pidiendo. Lo solicitado es factible en la medida que la ley brinde herramientas como las actas de garantía, es verdad, que han sido remitidas en el sobre verde a las oficinas descentralizadas de procesos electorales y con los votos emitidos en la jornada electoral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 de la Ley Orgánica de Elecciones. Es decir, sí hay actas de respaldo para hacer todo lo que este señor está pidiendo, que parece bastante más razonable que estar gritando fraude, ¿no? API, API, Cuba, fulano es el maldito, Mengana es la maldita y ninguna prueba de ningún fraude hasta ahora. Y hay otro tema que es bien interesante y que tiene, creo que yo, que ver con un giro distinto en el discurso fraudista. Y es el experimento que tuvimos el lunes 13. ¿Qué pasó en Lima? El lunes 13 locales de votación abrieron al día siguiente de la jornada electoral. 13. No 1, 13, es un número de mesas importantes. Más o menos habían 60.000 votos ahí en juego. ¿Ok? Pero la gente que fue a votar el lunes en Lurín, en Pachacámac y en San Juan de Miraflores, distritos populares del sur de Lima, populares, sabían el resultado porque habían visto el flash electoral a las 5 de la tarde del día anterior. Y frente a ese resultado y con esa información, yo quiero presentarles a ustedes el resultado de la votación del lunes 13. ¿Quién ganó? Jorge Nieto se lleva el 31.5%, si no me equivoco, déjenme revisar el cuadro, 31.5% de la elección. Un porcentaje que obviamente no ha sacado nadie en Lima, nadie. Votos válidos, 31.56. Lo de los hábiles es el tema del ausentismo, después lo sacamos, pero 31.56. Keiko Fujimori, 23.84, Renovación Popular, 18.76, pero Obras, Juntos por el Perú, Partido País para Todos, Ahora Nación, Partido Sí Creo, Primero la Gente, Podemos Perú, se reducen, se van reduciendo. La gente aglutina su voto en los 4 primeros o 5 primeros que se sabía estaban primeros por las encuestas del día anterior de boca de urna. Pero Nieto barre. En el supuesto negado, porque es ilegal e inconstitucional, que el Jurado Nacional de Elecciones, apreciando los hechos con criterio de conciencia y apelando a los principios generales de derecho, o sea, floro, anula las elecciones en Lima y nos hace votar a todos de nuevo en 2 semanas, en 3 semanas. Imprime todo de nuevo a toda velocidad, no sé cómo, pero en fin, y nos hacen votar. ¿Quién creen que va a ganar en Lima? Este es un experimento social, digamos, no es todo Lima, pero como muestra, es una muestra importante. ¿Va a ganar Rafael López Aliaga? ¿Va a ganar Keiko Fujimori en Lima? No.
Y Lima, la provincia de Lima, es lo único que ha ganado el señor López Aliaga. No ha ganado nada más. Si todos volvemos a votar en Lima, lo más probable, de acuerdo a este muestreo, que no es muestreo, son votos reales, Nieto se lleva todo lo que se fue de Álvarez, todo lo que se fue de Belmont y probablemente algunos votos también de Keiko Fujimori y de López Aliaga por su conducta en estos días. Entonces, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Esta realidad ha comenzado a golpear en la cara el cuento del fraude. Ojo, estas son 157 mesas. Hay unas 9 mesas que todavía están en el jurado electoral especial. ¿Ok? Me parece que hay unas poquitas mesas que todavía... Pero digamos, con las 157 mesas que hay acá, este es el resultado. La elaboración es de Gonzalo Márquez. Muy bien. ¿Qué hacemos pues ahora? Si no hay fraude, se respeta el resultado. Sea cual sea. Puede haber una auditoría técnica, la ha pedido el personero del señor López Aliaga, el señor Fernando Saldovar Ruiz, identificado como el personero legal del Partido Renovación Popular. Perfecto, ya está. Pero eso no enerva en absoluto el resultado. Y el resultado es el resultado. Entonces parece ser que hay dos discursos, ¿no? Un discurso por el cual yo pido auditoría técnica, ¿no? Verificación con el acta que va en sobre verde, que es el acta de recaudo, al jurado se lo pido. Esa es una historia. Y la otra historia es, la veremos en un instante, hay una conspiración, fraude, fraude, fraude. Ya no es todo el país, ¿eh? Y ahora es Lima. Y tenemos este resultado que favorece a Nieto. Nieto está cuarto, pero por 100.000 votos, ¿ah? Por 100.000 votos. Si todo Lima vuelve a votar y la votación de Belmont y de Álvarez desaparece porque ya dijeron que no quieren participar en política, ¿a dónde se va a ir toda esa votación? Piensen un poquito los fraudistas, si les conviene o no llevarnos a todos a votar. ¿Qué más? El otro tema es el tema del ausentismo. Se ha dicho repetidamente en estos días que el ausentismo es mayor que cualquier otra elección, que es históricamente mayor porque a la gente se le negó su derecho a votar, porque fueron a votar y la mesa no abrió sino hasta antes de las 2 de la tarde y ellos podían votar a las 9 de la mañana, pero no podían votar a las 2 de la tarde. Ok, ojo, el número de mesas que abre después de las 9 de la mañana ya es menos del 50%, ¿ah? El grueso de Lima abre antes del 9 de la mañana. A las 12 del día sin abrir quedaban pocas mesas, parte de las cuales, ojo, votaron el lunes en un horario regular. Al final se abrieron todas, salvo las que se votaron el lunes. Pero en fin, el ausentismo, esas 3 horas de diferencia marcan el... Bueno. Fernando Tuesta ha publicado un tuit y un cuadrito que yo creo que es bien útil para entender. Primero porque no es la elección con el mayor índice de ausentismo, eso es falso. Y segundo por esto. Las principales razones por las que muchos peruanos no acuden a votar son las siguientes. Migración externa. No todos los peruanos que viven en el extranjero actualizan su domicilio en el RENIEC ni se inscriben en sus consulados. Que levante la mano que me está viendo usted. ¿Quién no tiene un amigo o pariente que está viviendo fuera del Perú, que ha migrado en los últimos 3 o 4 años y que no ha hecho el cambio? Porque tal vez no sabe, está estudiando, está trabajando, no sabe cuánto tiempo se va a quedar fuera y no ha hecho el cambio. O sea, todos los peruanos tenemos un pariente en esa situación. Esto no es un invento. ¿Esas personas han podido votar? No han podido votar. 2. Dificultades logísticas en el exterior.
Los consulados suelen estar lejos del lugar de residencia de los electores. Eso es un clásico, ¿ok? Usted vive en los Estados Unidos, pero vive en un pueblo que está alejadísimo del consulado y tiene que viajar, ¿ok? Pero además, los peruanos en el exterior desde el 2006 no pagan multa por no votar. Si usted está inscrito en el exterior y no va a votar, no paga multa. Entonces, los incentivos para que la gente viaje, se traslade, gaste en una noche de hotel, son muy pocos. Entonces, ahí en el voto del exterior, normalmente el ausentismo es la mitad, normalmente. Muy bien, migración interna, eso también es importante. Un gran número de peruanos cambia de residencia dentro del país, pero no actualiza su DNI. Como consecuencia, un porcentaje importante no viaja al distrito donde figura su mesa de votación. Usted vota en Arequipa, ya se mudó a Lima, ya vive en Lima, no tiene ni tiempo ni plata para ir a votar a Arequipa. No vota y paga la multa. Y si vive en un distrito considerado pobre, paga 27 soles, que es bastante más barato que pagar lo que tiene que pagar. 4. Desconocimiento o dificultad para ubicación de locales de votación en zonas rurales y de difícil acceso. En zonas rurales, donde la población está repartida sobre el territorio, no aglomerada en un solo lugar, a veces tienes que caminar varios kilómetros, caminar, para llegar al local de votación. No llegas, pues. 5. Lejanía y alto costo de desplazamiento hasta el local de votación, particularmente fuera de las grandes ciudades y en zonas rurales o selva. Perfecto. Problemas de salud, hospitalización. O sea, la gente está internada en los hospitales de todo el Perú. O sea, hay gente enferma que no se levanta de una UCI para ir a votar, ¿no es cierto? También. 7. Ausencia de mesas de votación en los centros penitenciarios. ¿Cuántos presos hay en el Perú? 100.000 aproximadamente. ¿Ok? Ellos no pueden votar porque no hay mesa de votación en el centro penitenciario. 8. El voto facultativo para mayores de 70 años. Y esto es bien interesante, pero poco comprendido. Conozco gente mayor de 70 años que va a votar encantada y con gran entusiasmo y son los primeros de la cola y les gusta ir y está muy bien, pero no pagan multa. Y la población peruana está envejeciendo, estamos envejeciendo. Es decir, la gente vive más. Tenemos una población que está viviendo más y tiene su DNI vigente. Y eso tiene un peso en el ausentismo, porque hay gente que no está obligada a votar y por lo tanto no va a votar. Coincidencia de la jornada electoral con un día laborable, esto le pasa a los periodistas, por ejemplo. Yo no he votado varias veces en mi vida. Hoy día, este del domingo 12 sí voté porque empecé a trabajar a las 4 de la tarde. Pero han habido muchas, pero muchas jornadas electorales que yo estaba citada en el canal a las 8 de la mañana y salía a las 12 de la noche. Imposible ir a votar. Imposible. Y eso complica la asistencia de muchas personas. ¿Ok? Las primeras 3 causas relacionadas con la migración y la falta de actualización del domicilio han crecido considerablemente en los últimos años, es lo que dice Fernando Tuesta, que investiga todas estas cosas. En las elecciones 2026, el ausentismo se ubicó en torno al 23.8, es lo que tenemos ahorita en la web de la OMP. Una cifra menor a la registrada en los procesos electorales 2018, 2020 y 2021. Y el único que tiene pandemia es 2021, porque el 2020 es de enero del 2020, el Congreso complementario. El 2018 es el referéndum. Y tenemos el cuadrito, por favor, si me ayudan con la gráfica. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ha habido un ausentismo fuerte, o sea, a partir del 2018, del referéndum del 2018. Ahora estamos en 23, pero en las elecciones del 2021 llegó a 20.95. ¿Ok? Por la pandemia. Ahora estamos en 23. Se parece a las elecciones congresales del 2020, que tuvo 25% de ausentismo, se parece.
Eso es. No hay un ausentismo mayor, más bien hay un ausentismo menor. Y eso es muy bueno. Lo que ha disminuido también es el voto nulo y blanco, ¿ah? Eso también es muy bueno porque mejora la representación popular. Pero esa es la historia real. No se enreden, no los enreden. Muy bien, y vamos a las propuestas de López Aliaga. López Aliaga ha propuesto en su meeting el día domingo en la noche, ¿no? Elecciones complementarias. Se le ha preguntado a todos los abogados que saben y no saben de derecho electoral, y todos han dicho que no hay sustento legal ni constitucional para unas complementarias. ¿Por qué? Las complementarias son elecciones que se hacen en el ámbito municipal. No existen para una elección nacional. Municipal. Y primero se tiene que declarar nulo el proceso. Y luego se convoca, y es un proceso de convocatoria con plazos, con todas las garantías, a las elecciones complementarias, que normalmente son al año siguiente. Entonces, no hay base legal para unas elecciones complementarias. Tampoco hay una conspiración cubano-venezolana. Tampoco API es un invento de la OMPE mafiosa para hacer que la gente se meta y cambie las bases de datos y cambie el número de votos. Tampoco la serie 900 son mesas virtuales inventadas por la mafia gorritiana caviar. Todo eso está en la imaginación del señor López Aliaga. Todo eso es mentira. ¿Qué ha pasado con la OMPE en realidad? Y vamos a ir un rato después a la situación de Corbeto. Lo que ha pasado con la OMPE, al final del día, es un problema logístico. Y después vamos a analizar eso. Ese es el problema, no un problema de fraude. Son cosas completamente distintas. Muy bien, dentro del problema logístico, ¿qué se reporta? 50 actas siniestradas y 30 extraviadas en Lima. Esto es bastante singular porque normalmente en todas las elecciones hay actas siniestradas y actas extraviadas. Tan es así que hay un protocolo de tratamiento en estos casos, pero nunca en Lima. Y si hay en Lima es uno o dos casos. Y esto indica que algunas cosas fallaron en Lima. El mismo día de la elección habían, digamos, dos conjuntos de problemas. El primer conjunto de problemas derivaba de la entrega de material electoral de forma tardía, por el cual las mesas no se podían instalar. Un problema de transporte, problema logístico. Camiones que debieron haber salido el viernes en la noche no habían salido hasta el domingo en la mañana. Y el otro problema era el problema de las computadoras. El resto del país hizo el escrutinio manual, ningún problema. En Lima quisieron poner esta solución para apoyo al escrutinio y esta solución se convirtió en una pesadilla. En muchas mesas, los miembros de mesa tomaron la decisión sensata de pasar a manual y de tener todo manual, además de la solución de digitalización, de hacer las dos cosas. Y eso ha salvado la elección. Eso ha salvado la elección. Pero en algunas mesas no. Y probablemente esas son las mesas siniestradas. Vamos a ver qué solución da el Jurado Electoral Especial si esas 50 mesas, como tienen los votos guardados, se cuentan y se digitalizan. Vamos a ver cuál es la solución. Porque tienen que ir caso por caso. ¿Qué más? Comenzó el recuento de votos. Y esto es una pesadilla logística también. Para esta elección, gracias a el fraudismo de Fuerza Popular, se exigió que todas las cédulas sean guardadas. ¿Para qué? Para que cuando los personeros impugnan una mesa, ya no solo impugnen el acta, sino que pidan recuento de la mesa. Felizmente hasta el momento solo hay unas 300 mesas donde se está haciendo el recuento.
Pero el jurado, creo yo, con buen criterio, ha puesto un link y una cámara y todos los peruanos pueden entrar a ver cómo cuentan uno por uno los votos en cada cédula de votación. Estamos hablando de Chanchamayo, de Piura, todo el Perú. Cada jurado electoral especial es responsable del recuento de las actas que tiene impugnadas, que me reitero, a nivel nacional, felizmente no son más de 300. Recuerden ustedes que son 92.000 actas, para que tengan una idea de la magnitud del asunto. Felizmente solo son, con recuento, 300, que esperemos que después de recontarlas, ¿no es cierto?, se digitalice el acta, entre y vaya entrando. Muy bien. Malas noticias para López Aliaga, ¿no? ¿Qué pasó en estos recuentos? No ganó. Sánchez lo ganó en Chanchamayo, en Piura y en Huancayo. ¿Ok? Primero Sánchez, después Keiko Fujimori, y López Aliaga no alcanzó ni los 10 votos por mesa, ¿no? Pero ni volviéndolos a contar, dijeron, vuélvalos a contar y vuélvanlos a contar hasta que tenga 100 votos. No, así no funciona. Y eso lo vamos a ver repetirse en todo el Perú. Porque donde no hay, pues. Ahí tiene. Muy bien. Correspondencia. El señor Samuel Dyer le ha enviado una carta al señor López Aliaga que vale la pena leer. Porque miren, yo soy continuamente difamada por el señor López Aliaga, pero yo no tengo ningún interés de relacionarme con el señor López Aliaga, ni siquiera en un litigio. No es el caso del señor Dyer. Vamos a leer su cartita porque la verdad es que me parece bien interesante. De mi consideración, me dirijo a usted en relación con las afirmaciones formuladas por su persona en la intervención pública de fecha 19 de abril de 2026, en el famoso meeting, en la que señaló que he financiado, organizado o participado de una supuesta operación vinculada al despliegue de personeros en favor de una candidatura presidencial. En dicha intervención usted afirmó, entre otros extremos, que he destinado, entre comillas, millones de dólares para financiar personeros en todo el país, que he organizado, entre comillas, un ejército de personeros, que he colocado a un familiar a cargo de dicha estructura y que he participado en una supuesta trafa, entre comillas, o secuestro del Perú. Todas estas afirmaciones carecen de sustento fáctico, documental y legal. No he financiado personeros, no he destinado recursos para dicho fin, no he organizado ninguna estructura vinculada a ella, no he designado familiar alguno para participar o dirigir actividades de esta naturaleza y no he participado directa o indirectamente en los hechos que usted me atribuye. Asimismo, no existe ningún sustento alguno para afirmar la existencia de unos supuestos millones de dólares invertidos por mí, de una estructura organizada de personeros, ni de cualquier otra participación de mi parte en los hechos señalados. Por ello, le solicito que en un plazo no mayor de 48 horas se rectifique públicamente en los mismos espacios y con una relevancia equivalente a aquella en la que formuló dichas afirmaciones, precisando que no existe sustento para atribuirme los hechos antes descritos. De no producirse dicha rectificación, me reservo el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan en defensa de mi honor, reputación y demás derechos. Samuel Dyer Ampudia. Ahí lo tienen. Bien interesante, ¿no? Porque Rafael López Aliaga cree que puede difamar sin sanción alguna. Y ahora le salió uno más grande que él, pues. Vamos a ver si se rectifica. Por si acaso el señor Samuel Dyer es el mismo Samuel Dyer que fue secuestrado por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos el 5 de abril del 2002. Su caso y el de Gustavo Gorriti, que tanto odia a Rafael López Aliaga, sirvió para condenar por secuestro agravado, 25 años de condena, al señor Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos. Su caso, secuestro agravado, fue uno de los que impedía indulto alguno, porque no son delitos indultables. Es la misma persona, que es un empresario efectivamente muy grande y muy exitoso en el Perú, que Dios lo bendiga, y puede poner su plata donde le da la gana, porque es su plata, salvo que el señor López Aliaga se haya terminado de volver comunista.
En el mismo discurso, ojo, dijo que los bancos eran usureros, que Ipsos era parte de la mafia, que Perú 21 era parte de la mafia. Es decir, ese es el defendido por varios medios de comunicación hoy. Increíble. ¿Y qué pasa con Corvetto? ¿Lo votan o no lo votan? Paciencia, vamos a ir a eso. Pero primero vamos a la web de la OMPE. A ver cómo va la cosa. Siempre es bueno ver. No se mueve. 93.850. Y Sánchez sigue encima de López Aliaga. Sigue encima. No se ha movido la cosa. Sigue exactamente encima. Ya el número de actas que faltan ingresar de la OMPE es mínimo. Lo fuerte, ¿dónde está? En los jurados electorales especiales y en el Jurado Nacional de Elecciones por apelación. Eso es lo fuerte. Vamos a una pausa y regresamos con los aviones F-16, unos ministros aterrados y unos congresistas aterrados porque les van a quitar sus visas para ir a Disney. Eso es una cosa horrible. Pausa y volvemos. ¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país. Y antes de seguir tenemos una mención comercial. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución, con audífonos digitalizados personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, el caso Corvetto. ¿Qué pasa con Piero Corvetto? Maldito, desgraciado. Miren, yo no me sumo a los linchamientos mediáticos, porque cuando hay tanto linchamiento, hay otro interés detrás. El interés de sacar a Corvetto es el interés de declarar la nulidad de las elecciones. Si yo saco al árbitro del partido y digo que el arbitraje ha sido comprado, bueno, el partido se tiene que volver a jugar, ¿no? Es lo lógico. Es lo lógico. Pero, ¿es así? ¿Se puede probar dolo en la conducta del señor Corvetto? Incompetencia sí, pero dolo. Lo que muchos señalan ahora haciendo una autopsia de lo que pasó el día domingo es que lo que le faltó a la OMPE en general ha sido personal. Y el personal es presupuesto, plata, que todo el sistema electoral pidió reiteradamente al Congreso de la República. Ojo, pidieron ampliaciones. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE pidieron ampliaciones presupuestales. Incluso el presidente, yo recuerdo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Burneo, dijo que si no le subían el presupuesto no podía poner fiscalizadores. Y lo advirtieron, ¿eh? Tú puedes tener el servicio de impresión contratado, tener el material listo, tener el camión tercerizado contratado, pero si no hay alguien que cargue la caja, ¿no es cierto?, al camión, la caja no va a volar al camión. Necesitas personal. Y ese personal, discúlpenme un instante, ya, y ese personal tiene que estar entrenado, capacitado. Usted dirá, pero no es tan difícil cargar una caja. Es verdad. Pero lo tienes que organizar.
tienes que tener el personal suficiente. Los camiones, según la empresa Gálaga, estaban. Y hemos visto desde la semana pasada, yo les he presentado desde el primer día, los videos obtenidos por la República de los camiones parados, el amanecer, y no les entregaban nada. ¿Qué es lo que te está faltando ahí? Personal. ¿Qué es lo que está faltando en mesas? Personal. Por eso mandaron las computadoras, porque no tenían personal suficiente para poner en las mesas. Entonces los miembros de mesa hacían la tarea de digitalizar, tarea que tendría que haber hecho la OMPE, pero aceleraban el proceso. Ese paso necesitaba personal y necesitaba además que esas computadoras hubieran sido probadas hasta la saciedad del sistema completo para que funcionaran perfecto. Y eso también requiere personal. El señor Corbeto no es un delincuente, ni un ladrón, ni le ha robado nada a nadie. Lo detestan desde el 2021 y no lograron sacarlo, porque Keiko Fujimori alegó un fraude y ese fraude nunca existió. Y lo detestan desde esa época, como detestaban al señor Salas Arenas. El jurado no puede ser removido fácilmente. El señor Salas Arenas se le sometió a un proceso constitucional por ser miembro de la Corte Suprema, pero no como jefe, como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Al señor Burneo le puede pasar lo mismo, pero no es el ánimo del Congreso, obvio. Pero a Corbeto lo tiene que sacar la Junta Nacional de Justicia por falta grave. ¿Cuál es la falta grave? No está tipificada en la ley. No está. Tienen que crearla. Esta noticia salió ayer, pero tenemos que regresar a ella, ¿no? La Junta Nacional de Justicia ha tenido que sacar un comunicado negando la intención de nombrar a José Pérez Duarte como reemplazo de Piero Corbeto. ¿Quién es el señor José Pérez Duarte? Es el señor que quedó segundo en el concurso público en el que participó el señor Corbeto. El señor José Pérez Duarte es un empleado actualmente del Jurado Nacional de Elecciones. No corresponde, según la ley, llamar al segundo del concurso. Ese es un invento del abogado Wilber Medina, que ahora trabaja para el señor López Aliaga y que fue abogado de Alan García. Lo que corresponde es llamar al gerente general actual. Como asumió el señor Cox hace muchos años, ustedes recuerdan, cuando se removió al jefe de la OMPE, que estuvo vinculado en el caso Los Gánsters de la Política. El caso Luna, el caso Podemos. Ahí se remueve al señor Castillo, que era jefe de OMPE, y asume el gerente general. Y el gerente general conduce todo el proceso electoral del 2016, si no me equivoco. Entonces, asume el gerente general. ¿De qué OMPE? De esta. Con los mismos funcionarios. Exactamente igual. ¿Hay responsabilidades? Sí. El señor Piero Corbeto ha sido citado para que hoy día entregue su pasaporte porque él así lo ha solicitado y la Fiscalía lo ha citado para hoy martes para que entregue su pasaporte. ¿En qué caso? En un caso en el cual se está juzgando, perdón, se ha denunciado recién, está en investigación preliminar, corrupción en la contratación de Transportes Gálata. En ese caso, en la contratación, ¿ok? Y se imputa a personal de la OMPE haber favorecido a esta empresa. Es otra historia. Es una historia de prestación de servicio proveedor cliente, Estado peruano, si hay o no corrupción en la prestación del servicio. En la consumación del contrato. Es otra historia. Ahí no hay fraude. No, es otra historia. No confundan los casos. Investigación por fraude en el proceso electoral, no hay ninguna. Pedido de nulidad, como les decía ayer, 80, que los están rechazando los jurados electorales especiales. Este pedido que presenté al principio del programa de auditoría técnica se ha presentado directamente al Jurado Nacional de Elecciones, que es donde corresponde. Vamos a ver qué dicen. Esa es la situación.
Ayer alguien me preguntó si yo conocía a Corbeto, si era mi amigo. Al señor Corbeto yo no lo conozco más que las reuniones de conferencias de prensa que él ha dado y que yo he asistido. Con otros periodistas, haciéndole preguntas sobre el proceso electoral. Y lo he tenido, obviamente, en entrevistas también. Punto. Pero a mí cuando hay un cargamontón político contra un funcionario público, yo siempre sospecho. Sobre todo si no hay pruebas de nada. Es el mismo cargamontón que han hecho en este Congreso contra fiscales supremos, contra jueces supremos, contra el jefe de la OMPE, contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, contra los miembros del Tribunal Constitucional anterior. Es lo mismo. Sospechen siempre de una vulneración del Estado de Derecho si hay una grita, un cargamontón, estos chats tóxicos donde aparecen los porky lovers gritando Corbeto maldito. ¿Una portátil en la puerta de su casa? ¿Un linchamiento mediático? ¿Con el comercio a la cabeza? ¿Unido a Panamericana y a Willax? Bien rarito, pero bien rarito. Yo también tengo el derecho a sospechar que está coordinado para que sea el primer paso para declarar la nulidad de elecciones, lo cual sería ilegal y constitucional. Pero además, como les he explicado en este programa, poco práctico para los intereses de los que están tratando de lograr ganar las elecciones, porque presumo que eso es lo que están tratando de hacer en Renovación. Poco práctico, la verdad. Porque si vamos a votar todos de nuevo, que eso es lo que están pidiendo, va a ganar Nieto. Y nadie sabe para quién trabaja. Dos temas importantes que no tienen que ver con las elecciones, pero que pasan piola, porque estamos ocupados en este tema. Número 1, Tomás Saladino Gálvez vuelve para ayudar a Dina Boluarte. Le archivó la denuncia por el caso de aumento de sueldo. Ya está. Ya está. Listo. ¿Se acuerdan ustedes que la señora se subió el sueldo a 35,000 soles? Y, en efecto, le plantearon una denuncia, ¿ok? Desde la izquierda, lo que ustedes quieran, ¿ok? Pero la acusaron de negociación incompatible, ¿ok? Porque ella no podía aumentarse ella misma el sueldo contra una disposición interna que decía que no podía aumentarse el sueldo. Se lo aumentó. ¿Para qué? Para que si la sacaban, tuvieran la pensión no de 15,000 soles, sino de 35,000 soles, que es la que recibe actualmente. Bueno, los amigos son siempre amigos, hermanito es hermanito, y le archivó la denuncia. Bien por ella. Muy bien, en otras noticias positivas, hay un lío internacional, pero de aquellos, por la cantidad sobre todo de rumores y la poca información que hay al respecto. Vamos a explicar esto. El Congreso ha citado al ministro de Defensa, al presidente del Consejo de Ministros y al canciller por el retraso en las compras de aviones F-16. ¿De qué se trata esta historia? A ver, en el año 2012, o sea, imagínense ustedes todos los años que han pasado, la Fuerza Aérea Peruana comenzó a estudiar la compra de aviones de guerra. Estos son aviones de guerra, no son a material comercial. Esto solo sirve para ir a la guerra, no sirve para otra cosa. ¿Ok? No es un avión de pasajeros, no es un avión de carga, no. Sirve para ir a la guerra. ¿Ok? Y, en efecto, los pilotos de la Fuerza Aérea Peruana tienen que entrenar en aviones de guerra, porque si no entrenan en aviones de guerra, muy difícil que puedan ir a la guerra. Muy bien. Y la Fuerza Aérea tiene una serie de requerimientos que se van satisfaciendo poco a poco, algunos de ellos durante justamente el gobierno de Kuczynski. Del 2016 al 2017 se compra bastante, no se compra, se usa bastante material, que se adquiere durante el gobierno de Humala. En el gobierno de Humala era militar, dice, bueno, vamos a atender estas necesidades y se hacen compras importantes.
desde que se construye el buque Escuela Unión, por ejemplo, y otras compras importantes. Pero quedaba pendiente estos aviones de guerra. ¿Por qué? Porque son muy caros. Son aviones que demoran mucho tiempo en ser construidos, se hacen a la medida del requerimiento y valen 3.500 millones de dólares en un país muy pobre como el nuestro. Seguimos siendo un país muy pobre. Hay lujos, ¿no? Que para darnos esos lujos tenemos que pensarlo bien. Luego hemos tenido 8 presidentes en 10 años. Y esa adquisición se fue postergando, pero se fue estudiando más. Entonces siempre hay los equipos técnicos de la Fuerza Aérea que viajan, revisan, evalúan, discuten. Y se quedaron con 3 opciones. ¿Ok? Se quedaron con 3 opciones. Para hacerlo bien facilito, los gringos, los suecos y los franceses. ¿Ok? La semana pasada estaba planeada la ceremonia de firma del convenio con los gringos. Pero el señor Balcázar dijo, yo no firmo nada. ¿Por qué? Por una constatación perfectamente lógica. Soy un presidente de transición, o sea, lo transitorio me define. Y creo que fue perfectamente consciente de su irrelevancia. Y se va el 28 de julio, Dios mediante. ¿Cómo va a comprometer el presupuesto público peruano por varios años? Pues no se paga el cash, hay que pagarlo. Por 3.500 millones de dólares, un presidente que no tiene ni 6 meses en el cargo. Entonces dijo prudencia, el presidente que entre hace la adquisición y selecciona al mejor postor. Aparentemente la recomendación técnica era comprar los aviones de los Estados Unidos, lo cual está muy bien, tiene que ser la recomendación técnica, costo-beneficio, ¿no? Servicio postventa, etcétera, 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 acompañamiento, entrenamiento, hay muchos componentes, ¿no? Esa es la recomendación técnica. Si esa es la recomendación técnica, se va a mantener después del 28 de julio, si es que es la recomendación técnica. Entonces Balcázar suspendió esto. El embajador de los Estados Unidos sacó un tuit, vamos a llamarlo inapropiado, en un lenguaje que no es diplomático y que fue muy mal recibido en el Perú, hay que decirlo. El señor Balcázar, también con mucha prudencia, señaló que el embajador de los Estados Unidos no era un diplomático de carrera y que hablaba en un lenguaje diferente, pero después señaló que el presidente del Consejo de Ministros iba a hablar con él y le iba a explicar la situación. Sin embargo, durante todo el fin de semana ha habido rumores de que se va el ministro de Defensa, que se va el ministro de Economía, que se va el canciller, que la Contraloría no estaba de acuerdo con la adquisición, que los iban a meter presos si firmaban eso. Entonces, en este momento hay 2 presiones que parecen curiosas, ¿no? Por un lado nos vamos presos porque a la Contraloría no la gusta, por el otro lado nos quitan la visa para ir a Disney. Creo que es bien fácil escoger, ¿no? Mejor es que no te metan preso. Creo. Y luego, ayer ya se han filtrado rumores, miren, de psicosocial, que no le hacen nada bien, hay que decirlo, al prestigio de los Estados Unidos. La gente no puede inventar esas cosas. Que le van a quitar la visa a todos los estudiantes peruanos, ¿no? Por Dios, eso no es Estados Unidos. Eso no es Estados Unidos. Ustedes no conocen a ese Estado, ¿no? Así no se trabaja. Entonces, mucho cuidado con los rumores falsos, mucho cuidado con los bulos, mucho cuidado con no tener prudencia. Candidatos presidenciales como Jorge Nieto, Rafael Belaúnde, le han dicho al presidente, Nieto ha sido muy claro, señor, resista las presiones. Los aviones se tienen que comprar, ¿ok? Ya están presupuestada la forma de pago, ya está pensada, se ha pensado, como digo, es un proceso que ha durado muchos años.
El requerimiento está desde el 2012. Entonces, si tienes 14 años buscando lo mejor para el Perú, yo presumo que a estas alturas lo tienes más o menos claro. Pero no pasa nada si en agosto el nuevo presidente dice Keiko Fujimori, cuya bancada ha citado además, porque están desesperados justamente los fujimoristas porque se firme ya, si Keiko Fujimori es presidenta, pues se sienta y dice no hay ningún problema. Si Roberto Sánchez es presidente, dice bueno, vamos a conversar del equipamiento de las Fuerzas Armadas. Y si el señor López Aliaga, estoy segura que va a comprar esos aviones llega, también dirá lo mismo. Pero prudencia y sensatez, que es lo que nos falta a todos, ¿no? Y miren, si cambian o no cambian de ministros, es irrelevante. Lo que sí sé es que varios partidos que han perdido la inscripción en esta elección le están pidiendo a Balcázar que, bueno, pues reparta ministerios, ¿no? Aunque sea para rascar un poquito más la olla antes de irse, para llevarse el concolón, aunque sea. De verdad, para mayo, junio y julio, 3 mesecitos de ministro para los amigos. No te pases, pues, Balcázar, juégate unos ministerios. En serio. Y sobre todo, porque APP, Podemos, Acción Popular, no regresan ni al Congreso ni al Ejecutivo. Bye, bye. Gracias a ustedes, ¿eh? No gracias a mí. Tampoco regresa, bueno, hay que decirlo, ni el Partido Morado, ni Somos Perú, ni Avanza País, ni Perú Libre, el partido en el cual Balcázar llegó al poder. 7 partidos menos. Los 3 que quedan sí llegan al Congreso, pero llegan con otros 3. Y esa es una recomposición del poder en el Perú bien importante, bien importante. Muy bien, hoy día vamos a tener preguntas del público porque no lo hemos podido tener, como ustedes comprenderán, con la cantidad de carga informativa que hemos tenido, pero este programa está basado en esto, en que ustedes participen. Yo participo mucho en el Twitter, bloqueo mucho trolla y me divierto muchísimo haciéndolo. Les agradezco a todos los que siguen las bloqueadas de trolls porque la verdad que es un ejercicio tan entretenido. Pero vamos a hacerlo en vivo y en directo con ustedes. Pausa y volvemos. ¿Por qué un país que creció de forma sostenida durante 2 décadas cayó 16 posiciones en el ranking global del IPS desde 2019? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. El IPS mide lo que el PBI no, si el agua llega, si el entorno es seguro, si las personas tienen oportunidades. Entonces, ¿debería la gestión pública seguir usando el PBI como único termómetro? El IPS utiliza una metodología rigurosa que convierte la ineficacia en un resultado visible y comparable. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de resultados. El gasto existe, pero la cobertura no siempre llega. Incorporar el IPS en la planificación permite identificar las intervenciones que están generando mejoras reales en bienestar básico, calidad de vida y oportunidades, además de orientar mejor los recursos hacia lo que sí funciona. Adoptar el IPS como eje transversal de la gestión pública es una decisión práctica para lograr resultados concretos y sostenidos en el tiempo. Me estoy riendo acá con mi focus group, que son la gente que está detrás de las cámaras, y dicen que sí votarían por Nieto, ¿eh? Si los hacen votar de nuevo. Increíble. Muy bien, preguntas del público, por favor, vamos con la primera. A ver, acá está. Buenos días. En conclusión, ¿seguirá el conteo? Por supuesto que seguirá el conteo. Hay que contar hasta el último voto. Y en eso, la OMPE y el jurado tienen que estar juntos. Es evidente que el señor Burneo detesta al señor Piero Corbeto, ¿ya? Es una animadversión personal intrínseca. Está clarísimo. Está clarísimo. Y le encantaría que lo voten. Y esa, lamentablemente, a veces es la mentalidad de los magistrados supremos, ¿ah? Lo he visto con magistrados supremos en la Fiscalía y en la Corte Suprema. La idea de que si votan al otro, ¿me salvo yo? No, señor Burneo. Si lo votan a Corbeto, van a tratar de votarlo a usted. Sobre todo los partidos que no han pasado la valla. Ojo. Pero en fin,
Siguiente, por favor. Luciano López indica que el Jurado Nacional de Elecciones convocó elecciones complementarias el 13 de abril, pero eso en función del presidente. Hubo infracción a la Constitución. Miren, es bien discutible esto. O sea, yo le tengo muchísimo respeto a la opinión de Luciano. Yo creo que hay ahí una línea de argumentación interesantísima, pero hay que ver las circunstancias, ¿no? Primero, la Constitución señala que el Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia, y los hechos en ese momento significaban que 50.000 limeños se quedaban sin votar. Y de acuerdo a su conciencia, apelaron a un principio general que está en la parte inicial de la Ley Orgánica de Elecciones, que habla sobre la preservación del voto, la preservación de la voluntad popular. Entonces dijeron, con criterio de conciencia, acá no podemos permitir que gente se quede sin votar. De acuerdo a los principios generales de derecho, que es lo que dice la Constitución, resolvemos por la preservación del voto. Entonces, la lógica del jurado sí tiene un marco, que no es exactamente lo que dice la Constitución, eso es otra cosa. Y no es complementaria, porque lo que dijo el jurado es el mismo proceso continuado. O sea, técnicamente, no todos votamos a la misma hora. Dicen, ¿cómo así? Los que votan en Nueva Zelanda votan el sábado. ¿Ok? Y los últimos en votar en China, me parece que ya votan el lunes. O sea, hay 24 horas de diferencia. Técnicamente, ¿no? Ese es un argumento también. ¿Qué más, por favor? Doctora RMP, lo más conveniente no son los F-16, sino los Rafale. Estados Unidos nos condiciona los repuestos y reparaciones a su visión geopolítica y aliados. Miren, en esto hay gente experta. Me declaro ignorante, pero yo confío que la Fuerza Aérea Peruana, que está discutiendo este tema 10, 12, 14 años, con los mejores técnicos, con los oficiales mejor formados, va a comprar lo que más le convenga al Perú. Es imposible en este momento hacer esta compra con corrupción, porque es tan transparente, hay tantos ojos encima, ¿no? ¿Qué es lo que más le conviene al Perú? Ahora, siempre hay un margen de discrecionalidad en estas compras, ¿no? Usted dice los repuestos, de repente los otros repuestos de los otros proveedores son más caros o más escasos o es un modelo más antiguo. Es como, mire, cuando usted compra algo, que es una compra importante en su vida, ¿no? Usted se sienta pues y delibera. A veces la deliberación es segundos, a veces la familia se pasa meses discutiendo cuál es la mejor opción. ¿Qué me da más por mi plata? Esa es una discusión técnica. Dejemos que los técnicos sustenten técnicamente su visión. Ahora, es verdad que la compra de armamento implica una relación con... Nosotros no somos manufactureros de armamento, ¿verdad? Implica una relación. Lo que hace un país pobre es no se ata con ningún proveedor único. Durante la dictadura militar de los 70s, el Perú se alió en materia de armamento con el eje soviético. No fue del todo una buena idea. Con Alan García se compraron los Mirage, nos fuimos hacia Francia. Hay que diversificar la compra, es lo que te dice todo el mundo. Porque tú no sabes en qué conflicto vas a terminar donde tú no sabes quién va a asumir qué papel. ¿Ok? Así que, de nuevo, es una decisión técnica con un componente geopolítico. Eso es verdad. Pero me declaro ignorante. Y para eso hay que llamar a los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Las Fuerzas Armadas. Siguiente, por favor. Según Rafael López Aliaga, él ganó en otros distritos de la Sierra porque tuvo mítines multitudinarios. Ojalá se entere de que la gente va por los artistas que contratan. Sí. Miren, yo no sé si ya es candor o qué, o lo tienen engañado en su grupo, ahí, sus asesores, ¿no?
mira qué lindo el meeting, ¿no? Y tú dices, no van por ti. Más bien te pifian para que te calles y que el grupo comience a tocar. Los mítines ya no son en Lima lo que fueron en los 80s. Esos mítines yo los viví, donde efectivamente tú ponías 1 millón de personas en la calle. Eso ya no existe. Y en pocas partes del mundo existe, les voy a decir. ¿Por qué? Porque el Internet, las redes sociales, la plaza pública virtual ha reemplazado esa necesidad de salir a protestar. Y por otro lado, hay miedo porque el Estado reprime y reprime con fuerza. Entonces, la gente se asusta mucho cuando dices vamos a protestar, que debería ser un derecho constitucional, pues, de libre expresión. La gente se asusta, tiene miedo, te gasean, te pegan, tiene miedo. Una bala perdida mata a alguien. Sí. Y mítines multitudinarios de apoyo a candidatos en estas elecciones no han habido. Ha sido por muchos momentos una campaña semiclandestina, donde los candidatos iban a provincias y se encerraban en un local partidario o se encerraban en un teatro. No podían salir a una plaza pública. Y eso lo que revela es que hay un voto harto, un voto molesto, un voto que los políticos no leen, no quieren leer. Pero ahí está. ¿Qué más, por favor? ¿Qué más tenemos? Paulelo. Muy bien. Pregunta, doctora. ¿Cómo se explica que Keiko haya logrado su primer lugar? ¿Tendrá alguna relación con su visita al Jurado Nacional de Elecciones antes de las elecciones, según la doctora Delia Espinosa? Miren, los candidatos y sus organizaciones, yo creo que pueden visitar al Jurado Nacional de Elecciones en la medida en que estas visitas sean transparentes. Porque obviamente los candidatos tienen preguntas. Hay cosas que quieren saber. Hay cosas que sus equipos técnicos quieren garantizar. ¿Ok? O sea, no me parece mal que tú vayas a consultar con el que administra la justicia electoral, bueno, qué parámetros se van a tomar, etcétera. Así que eso de las reuniones no las demonicemos porque me parece perfectamente natural en la medida que esto esté publicado, ¿no? Y sea perfectamente transparente. Que Keiko Fujimori le ha ido bien en esta campaña es porque ha sabido jugar sus cartas y ha hecho política, que es lo que tienes que hacer en una campaña. Ella sabe y su grupo de trabajo sabe dónde son más fuertes y estas reglas del juego le han permitido a Fuerza Popular obtener una enorme ventaja en lo que se llama Senado regional. Ahí es donde ha jalado cualquier cantidad de senadores para ella. ¿Por qué? Porque en Senado regional se elige 1 por región, 1. Entonces tú lo que necesitas es tener la mayor cantidad de votos posibles para ese 1 y te llevas toda la región. Y ella ha jugado eso perfectamente. Ha jugado muy bien. Ha jugado bien su campaña. Sabe que no va a tener el 30 y tantos % que tuvo el 2016 en primera vuelta. Esa época ya terminó para ella. Sabe que tiene un antivoto superior al 50% del país. Eso también lo sabe. Entonces tienes que jugar con esas reglas. Y esa es la razón por la cual le ha ido bien. Sabe que no va a hacer un mitin en Puno, ¿no? Obviamente. Sabe que no va a ganar el sur. Entonces ha visitado algunos lugares, pero muy de atrás, porque sabe que ahí no está. ¿Dónde está su fuerza? En el norte y en el oriente. Y ahí ha entrado con fuerza. Ahí es donde has entrado. Y en Lima, obviamente, donde le pelea a López Aliaga. Ella representa a un votante de derecha conservador, pero que también tiene un arraigo popular, porque el padre sí tenía un arraigo popular, y eso no hay que menospreciarlo. López Aliaga, por el contrario, representa una derecha radicalizada, súper mercantilista, donde amenaza a los empresarios para, ¿no? Keiko no.
y porque además ha logrado una imagen frente a López Aliaga de moderación. La razón por la que Keiko no arrasa en Lima es porque Keiko siempre pierde. Entonces, la lógica del limeño nivel socioeconómico A es Keiko no puede estar en la segunda vuelta, porque la izquierda coloca un candidato y ella pierde. Esa es la lógica. Pero si no, tendría mucho más votación. Siguiente, por favor. Lo del reparto de ministerios no es también por el privilegio de impunidad por 5 años que tienen los ministros. A ver, todos tienen el privilegio de inmunidad por 5 años, los congresistas también, ¿ok? Por infracción a la Constitución. Ojo. Vamos a ver si es por eso también. Pero sí podría ser. Que personas que han tenido otros cargos en la administración pública quieran llegar a ser ministros para el beneficio de antejuicio. Sí. Pero eso es útil en la medida en que tú tengas mayoría en el Congreso. Y si no la tienes, ¿para qué te sirve el beneficio de antejuicio? Si igual te van a levantar la inmunidad. Pero podría ser, tiene usted razón. Vamos a ver cuáles son los nombramientos, ¿ah? Todavía falta. Siguiente, por favor. Buen día, doctora. ¿Puede explicar por qué la nulidad de elecciones deja un precedente aterrador para las siguientes? Ah, sí, en mi opinión buscarán la sin razón. Claro. Imagínense ustedes un campeonato de fútbol, ¿no? Donde cada vez que no gana el partido que tiene la barra más brava, se tiene que volver a jugar el partido. Sí, sí, oiga, pues eso es imposible. Una y otra vez. Hasta que no gane el partido que tiene la barra brava, no hay campeonato. Obviamente, en algún momento, pues, ganará el partido el equipo, ¿no? Que tiene peores jugadores, pero tiene la barra brava. Es por eso el precedente es nefasto. Lo que pasó el lunes 13, por ejemplo, queda como precedente. Y los precedentes son sumamente arraigados. Miren, les voy a poner un ejemplo electoral, ¿ya? En 1968 hubieron elecciones municipales. 68, yo tenía 5 años. Fue la última vez que hubo mesa de transeúntes. La última vez. Eso lo tiene muy documentado Fernando Tuesta. 1968. Nunca más hubo mesa de transeúntes. La mesa de transeúntes le permitía a cualquiera votar diciendo que en realidad él le tocaba en otra provincia, no había podido viajar y votaba en la mesa de transeúntes. Lo cual era un caos, pues, porque tú no estabas en el padrón, etc. Se abolió. Ya en esta no han pedido, pero les digo, hasta hace 2 elecciones se seguía pidiendo mesa de transeúntes. ¿Dónde va a estar la mesa de transeúntes? 50 años después se pedía mesa de transeúntes. Ya ha tenido que morirse todo lo viejo para que dejen de pedir mesa de transeúntes. Los precedentes se arraigan mucho. Y ese es el problema. Siguiente, por favor. Fabricio Escajadillo dice que el 2021 votaron los muertos. Ahora lo volvió a decir para el pasado. No conozco al señor Fabricio Escajadillo, discúlpeme. Hay evidencia de esa versión, es un desinformador. No hay ningún muerto que vote. Los muertos no votan. Puede preguntar en la RENIEC, la jefa de la RENIEC siempre dice, los muertos no votan, porque están muertos. Y es más, la RENIEC ha actualizado mucho su padrón para tratar de sacar la mayor cantidad de muertos posible. Pero, ¿qué pasa? La gente que ha muerto en los últimos 2 meses figura pues en el padrón. Porque ya lo mandaron a imprimir, ya lo cerraron. ¿Ok? No es que esa persona ha ido a votar, es que esa persona se murió y no ha habido tiempo de sacarla del padrón. Los muertos no votan. ¿Ok? Ni pagan multa. Y no conozco al señor Cajadillo, pero su opinión no tiene ningún sustento jurídico ni fáctico. Siguiente, por favor. Fuerza Popular y Juntos por el Perú cambiarán sus discursos para ganar. Es muy probable, señor Jimmy Galarza. Todos los partidos en la segunda vuelta tratan de atraer, ¿no es cierto?, lo que les es cercano, pero
que no votaron por él. Entonces Keiko Fujimori tiene que atraer... En realidad Keiko Fujimori no tiene que atraer la votación de López Aliaga. Porque la votación de López Aliaga jamás va a votar por Juntos por el Perú. Nunca. Entonces no tiene que hacer nada. Más bien, Keiko Fujimori se tiene que tirar al centro para atraer la votación de Nieto, para atraer la votación de Álvarez, para atraer la votación de otros chiquitos que se quedaron bastantes en el camino, como podrían ser Rafael Belaúnde, Acuña, Podemos. No, Podemos se va a ir más con Sánchez, pero en fin, tiene que jalar hacia el centro. Los radicales de López Aliaga van a votar por ella, pues jamás votarían por Sánchez. O sea, que, ¿cuál es la discusión? Ahí no tienes que ir a pedir nada, ya son tuyos. Tienes que tirarte al centro. Sánchez, por su parte, no tiene que tirarse a la izquierda, porque Atencio, ¿no?, de Venceremos, Perú Libre, va a votar por Sánchez, pues. O sea, los partidos que estaban a la izquierda van a votar por la izquierda, ahí no tiene que ofrecerles nada. No van a votar por qué, con Fujimori. Sánchez también se tiene que tirar para el centro, tratando de conquistar, bueno, los de Belmont, los de Podemos probablemente los tenga, tratando de conquistar hacia el centro, ¿no? Jalando todo lo de López Chao, jalando Johnny Lescano, jalando por ahí. ¿Se dan cuenta? O sea, tienen que tirarse los dos se tienen que tirar al centro. Entonces ya ayer Nadir Ular nos dijo, sí, pues la Asamblea Constituyente es imposible, ya lo sabemos, ok. Julio Velarde se queda, ok. Eso es tirarte al centro. Y Keiko Fujimori tiene que salir a ofrecer derechos fundamentales. Tiene que salir a decir, por ejemplo, que va a derogar las leyes pro crimen. Eso le jala el centro. Tiene que salir a decir que va a trabajar determinados errores que su bancada ha promovido. Vamos a ver si lo hace o no. Lo mejor que le podría pasar a Keiko Fujimori, hay que decirlo, es pasar con López Aliaga. Porque yo sí creo que ahí lo hace puré. Es la única circunstancia en que el voto que está más a la izquierda votaría por Keiko Fujimori. Claro, con una pistola en la cabeza, ¿no? Va a haber mucho nulo, de acuerdo. Pero entre Keiko y López Aliaga, después de lo que hemos visto, Keiko Fujimori parece la virgencita al lado de López Aliaga. En moderación me refiero, ¿no? Así que lo que más le conviene a Keiko es López Aliaga. De lejos. Y cada día más. Porque la conducta de López Aliaga es vergonzosa. Entonces, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Buen día, Rosa María. Creo que al final debemos volvernos fraudistas, porque en nuevas elecciones podemos llegar a tener un buen gobierno. Las PASO faltaron. Claro, miren, supongamos que inconstitucional e ilegalmente tenemos que volver a votar. ¿Qué fue entonces lo que pasó el 12 de abril? Fueron las PASO, pues. Las 12 de abril se convierten en las PASO. Entonces ya sabemos que el voto está aglutinado en 4 o 5. Todos los otros 30 desaparecen y nos vamos sobre esos. Pues yo les conté, en el Congreso, para la votación para el Congreso tiene de voto perdido más o menos 33%. Y ese es otro tema bien interesante. Si tú dices que las elecciones son nulas, no puedes decir que solo las presidenciales son nulas, pues. Tienes que decir que todas son nulas. Entonces, los que ya salieron elegidos van a aceptar que van a poner en riesgo nuevamente su curul. ¿Sí? ¿En serio? Yo lo dudo, ¿eh? Esos 22 que tiene Keiko, que podría no repetirlo en una siguiente elección, ya no tiene 22, porque Nieto de repente avanza y le quita votación a todos en el Senado y en diputados. ¿Ah? Siguiente, por favor. Buenos días. Nos quedamos con las ganas de ver a Antauro en el set. Sí, va a venir.
Va a venir, no se preocupen, va a venir. Tal vez mañana, pero esta semana estamos tratando de que venga. Saludos desde Arequipa, excelente programa, muchas gracias por informarnos. Gracias a usted, Rinok B. Muy bien, siguiente, por favor. Estimada Rosa María, si Keiko sale elegida, es probable que el Congreso restituya el poder que le quitó al Poder Ejecutivo para que pueda gobernar. Es lo más probable. Porque ahí sí, Keiko Fujimori va a decir, me restituyen la constitución de mi papá. No tanto por la bicameralidad, porque esa la va a dejar. Es difícil echarse para atrás cuando ya tienes las dos cámaras ahí. Pero temas como la cuestión de confianza y temas como la vacancia por incapacidad moral, esos son los temas centrales de la Constitución del 93 para crear balance de poderes. Eso se tiene que repensar por completo. Y a Keiko Fujimori en el poder le va a convenir repensar eso por completo. No tiene problema de que la vaquen, pero sabe que tiene 22 congresistas y pierde 3 y puede estar en problemas. 22 senadores me refiero. Puede estar en problemas. Entonces su poder también es muy precario. Tiene su tapón propio, pero es precario. Entonces necesita una reforma constitucional que le devuelva estabilidad a la presidencia de la República. La necesita. Cualquiera la necesita, pero ella podría tener los votos para restituirla. Podría tener los votos para restituirla. Sánchez no va a tener los votos para restituirla de ninguna manera. Siguiente, por favor. Hola, Rosa María. ¿En qué caso se podrían declarar nulidad de elecciones y convocar una nuevamente? ¿Cuánto tiempo tomará en realizarse? Lo que dice la Constitución es que tienes que obtener voto nulo o blanco, junto o por separado, en 2/3 del país. Es decir, 66% del país votó nulo. Nulidad de elecciones. En ese caso es 90 días, porque se supone que ya está todo listo, pero ha habido un problema, entonces un problema grave, lo volvemos a hacer. Pero en el caso de complementarias son 270 días, demora, las municipales, demora hasta el año siguiente, porque hay que hacer un proceso desde cero. Esas reglas, como no existen hoy, yo presumo que son 270 días. Hay gente que te dice, no, pues ahí el Jurado Nacional Electoral innova, inventa y hace sus propias reglas. ¿Qué es lo que está pidiendo López Aliaga? El 3 de mayo vamos a votar. El 3 de mayo, en 15 días. Siguiente, por favor. Doctora, muy buen programa. En primera vuelta usted dijo, por estos no, efectivamente, y nos fue muy bien. Y les debo agradecer a todos ustedes. Es un poco soberbio echarse unos flores, pero creo que nos fue muy bien. ¿Tiene ahora usted un lema para guiar al atormentado elector peruano? Yo decía que el lema tiene que ser el otro es peor. Porque los 3 son pésimos, Los 3 finalistas que tenemos son malísimos. O sea, yo podría sentarme aquí a hacerle 2 horas de programa de defectos de cada uno. O sea, con el señor Sánchez su plan económico es de terror. Keiko Fujimori ha atentado contra la institucionalidad democrática tantas veces, como les digo, podríamos hacer un programa. Y Rafael López Aliaga es un mitómano, un mentiroso consuetudinario. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que el otro es peor. Nada más. Ese es el mantra. Bueno, esto es horrible, pero el otro es peor. Es como el mal menor, pero más dramático, ¿no? El otro es peor, o la otra es peor, lo que ustedes quieran. Siguiente, por favor. He organizado mítines. La UC oficial. Muy bien, 20 soles nos ha puesto. Multitud no garantiza elecciones, claro. Asisten por otros incentivos. Show, artistas, regalos, comida, transporte, entretenimiento. O sea, si en mi pueblo no pasan muchas cosas, y yo no tengo mucho que hacer un sábado en la tarde, y me ponen un buen show, yo y todo mi pueblo vamos, no vamos a votar por ese señor, pero vamos al show. Se garantiza gente para crear contenido y dar un mensaje visual. Así es. Los candidatos, además, a veces ni saben cómo llegó la gente, porque el candidato está en gira, ¿no? Entonces, el que organiza el meeting está perifoneando en el pueblo desde la mañana. Esta noche llega el candidato tal con el show tal. Vamos, se repartirán los globos. Hay sorteos. Yo lleno una plaza haciendo un sorteo,
Entonces, un pueblo, no sé, 10.000, 20.000 habitantes, todo el pueblo va, si es el entretenimiento. Como la retreta del domingo, o sea, vamos pues. El candidato no sabe dónde salió la gente y dice, caramba, caramba, qué populares somos aquí, cómo nos quieren. Y así no es. Pero sí se queda con ¿qué es lo que quieren los candidatos? Tener unas fotos donde se muestra mucha gente. Y ahora tienen un problema, porque las fotos se han vuelto increíbles. Como se manipulan con la inteligencia artificial, la gente te dice, no me mandes una foto, no significa nada. Mándame un video. En estos ángulos, además, porque yo con un dron te hago maravillas, ¿eh? Maravillas. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Usted cree que Keiko Fujimori le teme al antifujimorismo? Claro que le teme, si siempre le ha ganado el antifujimorismo. ¿Tiene temor de enfrentarlos por cuarta vez en la segunda vuelta? Sí, por supuesto. O sea, el antifujimorismo siempre ha vencido a Keiko Fujimori. O sea, a Keiko Fujimori no la gana Humala, Kuczynski o Castillo. Ella pierde por el antifujimorismo en el Perú y porque no ha sido capaz de entender cuál es la raíz del antifujimorismo. El día que entienda y corrija, de repente se puede acercar. Pero es una persona que no entiende cuál es la razón. Y si bien, como digo, ha jugado bien sus cartas, muchas decisiones de esta campaña han sido pésimas. En el caso de Keiko Fujimori. Su ventaja es que los otros lo han hecho peor. Pero no tiene la menor idea, creo todavía, de por qué el antifujimorismo es tan grande en el Perú. Y si sus asesores dicen es el odio, o cosas tan banales como la gente no te quiere porque la gente es mala, ¿no? No te respetan porque, bueno, hay gente mala en el Perú. Bueno, si ese es el nivel de la discusión, nunca va a corregir. Tendría que empezar a sentarse con gente ajena a su partido y a escuchar a la gente y a entender por qué. El otro día Jorge Nieto lo dijo, que se ha caminado todo el sur escuchando a la gente y él entiende perfectamente por qué han votado por Sánchez. Por la reivindicación de Pedro Castillo, un asunto que Keiko Fujimori no entiende. Y López Aliaga no entienden, no les entra en la cabeza y sus votantes no entienden que haya un sector enorme en el sur del Perú que crea que su voto fue violado el 2021 por el Congreso. Y deberían comenzar a investigar eso. Y si lo asumen, bueno, que lo asuman, porque esa es la verdad. El voto de un sector del sur del Perú, grande, mayoritario, fue violado por el Congreso. Y esta es la respuesta. Muy bien, nos tenemos que ir. Ha sido muy entretenido conversar con ustedes, pero se nos acaba el tiempo y tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada al WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentra todo lo que necesita para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía, carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, no se olviden de hacer las 3 cosas que siempre les pido. Nos dan un like, porque esto no lo ven en muchos medios de comunicación, ¿eh? 2, compartan el programa para que llegue a más gente. Y 3,
suscríbanse a las redes de la República para que el algoritmo no nos vuelva a separar y ustedes encuentran siempre este contenido. Nos vemos el día de mañana.